Bienvenidos a este análisis profundo sobre la política mexicana contemporánea, en donde vamos a explorar contradicciones, promesas incumplidas y desafíos estructurales que definen el panorama actual de México. Hace más de medio siglo, el movimiento estudiantil de 1968 marcó un hito en la lucha contra el autoritarismo del gobierno priista, exigiendo democracia y libertad. Sin embargo, hoy vemos cómo algunos de sus líderes, ahora en posiciones de poder, replican prácticas autoritarias, traicionando de esta manera los ideales de aquella gesta. A lo largo de este video vamos a abordar este fenómeno y otros temas críticos. La elección del Poder Judicial, con una participación esperada de apenas el 10% y un costo de 23,000 millones de pesos. Las promesas rotas de Claudia Sheinbaum a los maestros de la coordinadora. La hipocresía de Gerardo Fernández Noroña, captado en una tienda de lujo. La riqueza inexplicable de Arturo Ávila, diputado de Morena, y la alarmante implicación de la Guardia Nacional en el huachicoleo en el estado de Guanajuato. Basados en datos verificables como el Índice de Democracia 2024 de The Economist, que clasifica a México como una democracia defectuosa, y reportes de la misma Auditoría Superior de la Federación, este análisis busca desentrañar las contradicciones de un sistema que promete transformación, pero a menudo cae en los vicios del pasado. ¿Es posible romper este ciclo de autoritarismo, de corrupción y todas estas promesas vacías? Acompáñenme en este recorrido crítico para reflexionar sobre el sentido de estas luchas y las decisiones que moldearán el futuro de México. Exijamos transparencia, rendición de cuentas y un compromiso genuino con los ideales de justicia y democracia que inspiraron a generaciones pasadas. El movimiento estudiantil de 1968 fue un grito contra el autoritarismo del PRI que culminó en la masacre de Tlatelolco, con un saldo oficial de 44 muertos, aunque sabemos por estimaciones independientes, como la de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que realmente fueron cientos de víctimas más. Los estudiantes exigían democracia, libertad de expresión y el fin de un sistema opresivo que controlaba el poder desde los pinos. Hoy, algunos líderes de aquel movimiento, como Manuel Bartlett, ocupan posiciones claves en el gobierno de la 4T, pero sus acciones contradicen aquellos ideales. La centralización del poder con decretos que limitan la autonomía de instituciones como el INE y un aumento del 20% en agresiones a periodistas desde 2018, según artículo 19, reflejan un nuevo autoritarismo. El índice de democracia 2024 de The Economist clasifica a México como una democracia defectuosa, así, con esas palabras, con retrocesos en libertades civiles. La 4T dice que es heredera de las luchas sociales, ha promovido políticas que concentran el poder en el Ejecutivo, descalificando a críticos y medios. ¿Cuál fue el sentido de toda esta lucha del 68 si sus protagonistas replican las prácticas que combatieron? La memoria de Tlatelolco debe ser un recordatorio de que la democracia no es un logro estático, sino una conquista diaria. La ciudadanía debe exigir que los ideales de libertad y justicia no se queden en retórica, sino que se traduzcan en acciones concretas. Los jóvenes de 1968 arriesgaron todo por un México mejor. Hoy nos toca vigilar que ese sacrificio no sea traicionado por quienes usan su legado para justificar un poder sin contrapesos. La lucha por la democracia sigue vigente en México y depende de nosotros mantenerla viva frente a las contradicciones del presente. Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, expresó optimismo sobre la elección del Poder Judicial del día 1 de junio del 2025, afirmando que hay un buen ánimo para votar. Sin embargo, el INE proyecta una participación de solo el 10% del padrón electoral, unos 9,8 millones de votantes, según algunas estimaciones basadas en tendencias históricas. Este proceso, con un costo de 23,000 millones de pesos, fue justificado por Monreal como necesario para sacudir un poder judicial supuestamente corrupto. No obstante, no existe una sola evidencia sólida que demuestre corrupción generalizada en el sistema judicial. Por el contrario, la Cámara de Diputados, dominada por Morena, enfrenta señalamientos graves. La Auditoría Superior de la Federación reportó en el 2024 irregularidades en el 62% de los recursos manejados por legisladores, con 4,000 millones de pesos sin comprobar. El fuero parlamentario protege a los diputados de rendir cuentas, un privilegio
que no tienen los ciudadanos comunes. Esta contradicción pone en duda la narrativa de Monreal. ¿Es el Poder Judicial el problema o es una cortina de humo para consolidar el control político? La baja participación esperada refleja una profunda desconfianza ciudadana, agravada sobre todo por la falta de transparencia en el proceso. Según una encuesta de Consulta Mitofsky en abril del 2025, solamente el 22% de los mexicanos confía en la elección judicial. Este ejercicio, presentado como una reforma democrática, parece más un espectáculo político que beneficia a la cúpula en el poder. La ciudadanía merece un sistema judicial independiente, no un proceso que está despilfarrando recursos públicos sin garantizar justicia alguna. Exigimos claridad sobre el uso de estos 23,000 millones y un debate honesto sobre las verdaderas intenciones de esta reforma, que parece diseñada para fortalecer el control del Ejecutivo sobre el Poder Judicial. Durante su campaña presidencial, Claudia Sheinbaum prometió a la CNT derogar las reformas de pensiones de 1997 y 2007, que afectaron los derechos laborales de los maestros al cambiar el sistema de pensiones del ISSSTE a cuentas individuales. Sin embargo, en mayo del 2025, ante los reclamos de esta coordinadora, de este sindicato, Claudia Sheinbaum negó haber hecho tal promesa, argumentando que no es viable financieramente. El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria estima que derogar la reforma del 2007 costaría 1.2 billones de pesos en los siguientes 10 años, equivalentes al 4% del Producto Interno Bruto de México en el 2024. Este impacto fiscal, sumado al déficit público del casi el 6, que ha sido reportado por la Secretaría de Hacienda, pues bueno, explica la reticencia del gobierno. Sin embargo, esta contradicción no es nueva. Los maestros han sido utilizados como bandera política por décadas, solo para ser traicionados una vez que los políticos llegan al poder. En 2019, López Obrador prometió revertir la reforma educativa de Peña Nieto, pero los cambios fueron superficiales, dejando intactos los agravios de la coordinadora. Con más de 100,000 afiliados, este sindicato sigue exigiendo condiciones laborales dignas para ellos, pero la respuesta del gobierno ha sido siempre evasiva. Este incumplimiento no solamente afecta a los maestros, sino que también erosiona la confianza en la Cuarta Transformación, que se presenta como defensora de los trabajadores. La traición a la coordinadora refleja un patrón de promesas vacías que priorizan la estabilidad fiscal sobre la justicia social. Los maestros, sí es cierto, merecen un gobierno que cumpla, no que los use como herramienta electoral. Es hora de que la Cuarta Transformación busque soluciones viables, como una reforma gradual de las pensiones, en lugar de prometer lo imposible. La educación y los derechos laborales, pues no pueden seguir siendo rehenes de la retórica política. Los maestros y México exigen hechos concretos. Gerardo Fernández Noroña, conocido por su discurso antiélite y comunista, fue captado en este mes saliendo del Palacio de Hierro, una tienda departamental de lujo, en donde el gasto promedio por compra supera los 5,000 pesos, según datos de la empresa en 2024. Este incidente viralizado en redes sociales expone la contradicción de un político que critica el consumismo mientras disfruta de estos privilegios inaccesibles para el 60% de los mexicanos, que viven con menos de 6,000 pesos mensuales. Según el INEGI, no vayan a creer que lo estoy inventando. Noroña, quien se presenta como el defensor del pueblo, cae en una hipocresía que daña su credibilidad y la de Morena. Este no es un caso aislado. Otros líderes de la Cuarta Transformación han sido señalados también por disfrutar de lujos, mientras que condenan a las élites. Esta doble moral refleja una desconexión con la base social que dicen representar. En un país donde la pobreza afecta a 46 millones de personas, según el Coneval, el espectáculo de un político en una tienda de élite es un recordatorio de las promesas rotas de austeridad. La 4T prometió un gobierno austero, pero casos como este sugieren que el discurso es solamente retórica para algunos. ¿Cómo puede un líder que se dice del pueblo justificar estas contradicciones sin perder legitimidad? La respuesta está en la rendición de cuentas. Los ciudadanos merecen transparencia sobre el estilo de vida de sus representantes. Noroña tiene que explicar cómo concilia su ideología con sus acciones. La hipocresía no solamente daña su imagen, sino que también alimenta la desconfianza en un proyecto político que se dice transformador. Es hora de que los líderes de la 4T prediquen con el ejemplo, ¿no? Digo, viviendo la austeridad que exigen a otros, o al menos que admitan su discurso, que su discurso, perdón, es solamente una fachada para mantener el poder. Arturo Ávila, un diputado de Morena, ha hecho de la lucha contra la corrupción del PRIAN su estandarte, acusando diariamente a sus adversarios de ser deshonestos. Sin embargo,
En abril del 2025, una investigación periodística reveló que posee una propiedad en San Diego, California, valuada en casi $5 millones, que está ubicada cerca de la residencia de Marina del Pilar. Son vecinos, de hecho, gobernadora de Baja California, ¿no? Según Transparencia Internacional, México ocupa el puesto número 126 de 180 en el índice de percepción de la corrupción en el 2024. Y casos como este refuerzan la percepción de impunidad. Ávila, cuyo ingreso anual como diputado es solamente de 1.2 millones de pesos, según el portal de transparencia del Congreso, no puede explicar o no lo ha hecho cómo adquirió una propiedad de tal magnitud. Este escándalo pone en evidencia otra vez la doble moral de algunos morenistas que señalan a otros mientras que ellos están acumulando riquezas inexplicables. La cercanía con Marina del Pilar, también de Morena, sugiere estas redes de privilegio dentro del partido, contradiciendo la narrativa de la 4T como un movimiento libre de corrupción, en un país donde el 43% de la población vive en pobreza, según el Coneval. La opulencia de un diputado levanta sospechas legítimas. ¿Cómo puede Ávila justificar esta riqueza sin siquiera transparentar su origen? La ciudadanía merece respuestas claras, no evasivas. Este caso no solamente daña la credibilidad de Ávila, sino que también cuestiona el compromiso de Morena con la honestidad, con la ciudadanía, con México. La 4T debe investigar a fondo estas acusaciones y sancionar a los responsables, en lugar de estar protegiendo a los suyos como hacen hasta hoy. La lucha contra la corrupción no puede ser selectiva, debe aplicarse sin distinciones o simplemente va a perder toda legitimidad. Los mexicanos exigen un gobierno que cumpla su promesa de transparencia y que castigue la corrupción, venga de donde venga, para construir un país que sea más justo. Guanajuato, el estado con la mayor tasa de homicidios en México, que son 47 por cada 100,000 habitantes. Este estado enfrenta una crisis de inseguridad agravada por la corrupción institucional. Hace tan solo unos días, un video viral mostró a 11 elementos de la Guardia Nacional robando combustible de una toma clandestina en Salamanca, llenando una pipa para venderlo en el mercado negro. El huachicoleo, que le cuesta a Pemex cerca de 60,000 millones de pesos anuales, según la empresa, es un delito que la Guardia Nacional fue creada para combatir originalmente. Sin embargo, este caso revela que algunos de sus elementos son parte del problema. Con 120,000 efectivos desplegados, la Guardia Nacional enfrenta al menos 300 investigaciones internas por corrupción. Y esto nada más en 2024, según reportes de la Secretaría de Seguridad. Este escándalo no solamente evidencia la infiltración del crimen organizado en las instituciones, sino también la ineficacia del gobierno para garantizar la seguridad en Guanajuato, donde el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Santa Rosa de Lima se disputan el control territorial. La Guardia Nacional militarizada bajo la 4T ha sido criticada por su falta de preparación y supervisión. ¿Cómo puede México combatir la violencia si los encargados de proteger a la ciudadanía participan en actividades criminales? Este caso exige una investigación exhaustiva y sanciones ejemplares para restaurar la confianza en la institución. La inseguridad en Guanajuato no se va a resolver con más militares, sino con una estrategia integral que combata la corrupción y que fortalezca la rendición de cuentas. Los ciudadanos merecemos una fuerza de seguridad que sea realmente confiable, no una que perpetúe el ciclo de violencia y crimen. La cuarta transformación debe demostrar con hechos, no palabras, que se puede limpiar sus propias filas y devolver la paz a un Estado que está asfixiado por la inseguridad. La elección del Poder Judicial programada para el día 1 de junio del 2025 busca renovar cargos clave en el sistema judicial mexicano, incluyendo magistrados y jueces. Sin embargo, el INE estima una participación de apenas el 10% del padrón electoral, es decir, unos 9.8 millones de votantes, una de las tasas más bajas en la historia electoral del país. Este proceso, que nos va a costar 23,000 millones de pesos, fue justificado por Ricardo Monreal como necesario para limpiar un poder judicial que supuestamente está corrupto. Sin embargo, no hay pruebas ninguna que sean contundentes de corrupción generalizada en el sistema judicial. Mientras que la Cámara de Diputados, dominada por Morena, enfrenta señalamientos graves, es decir, la Auditoría Superior de la Federación reportó en 2024 que el 62% de los recursos manejados por los legisladores, es decir, unos 4,000 millones de pesos, presentaban irregularidades. El Foro Parlamentario protege a los diputados de rendir cuentas, un privilegio que no tenemos los demás mexicanos. Según una encuesta de Consulta Mitofsky, en abril del 2025 solamente el 22% de los mexicanos confía en la elección judicial, reflejando una profunda desconfianza ciudadana.
Este ejercicio, presentado como una reforma democrática, parece más bien un intento de consolidar el control del Ejecutivo sobre el Poder Judicial. La baja participación sugiere que los mexicanos ven este proceso como un espectáculo político, no como una solución a los problemas de justicia. La cuarta transformación debe garantizar un sistema judicial independiente, no uno que esté subordinado a intereses partidistas. Los 23,000 millones de pesos gastados merecen ser justificados con resultados concretos, no con retórica. Los ciudadanos exigen transparencia sobre el uso de estos recursos y un proceso electoral que respete la autonomía judicial. Sin confianza ciudadana, esta reforma simplemente no logrará legitimidad y México seguirá atrapado en un sistema en donde la justicia es rehén de la política. La cuarta transformación prometió un cambio profundo en México, erradicando la corrupción y la desigualdad. Sin embargo, casos como la hipocresía de Gerardo Fernández Noroña, la riqueza inexplicable de Arturo Ávila, la implicación de la misma Guardia Nacional en el huachicoleo y las promesas rotas de Claudia Sheinbaum a la Coordinadora Nacional de Trabajadores del Estado han generado una crisis de confianza. Según una encuesta del Financiero, en mayo del 25, el 58% de los mexicanos cree que Morena no ha cumplido con su promesa de combatir la corrupción. La percepción de doble moral, con líderes que critican lujos mientras los disfrutan o acusan a otros de corrupción mientras acumulan riquezas, erosiona la legitimidad de la cuarta transformación. La baja participación esperada en la elección del Poder Judicial con solamente el 10% del padrón electoral refleja también esta desconexión entre el discurso oficial y la realidad. En Guanajuato la inseguridad persiste mientras que la Guardia Nacional, creada para proteger, se ve involucrada en el crimen. Estos escándalos nos muestran un gobierno que no logra cumplir sus promesas de transformación. La 4T debe actuar con transparencia y sancionar a los corruptos dentro de sus filas, en lugar de estarlos protegiendo. La confianza ciudadana no se recupera con discursos, sino con hechos. Investigaciones serias, rendición de cuentas, políticas que prioricen a los ciudadanos. México necesita un proyecto político que no solamente hable de cambio, sino que lo demuestre con resultados tangibles. Los mexicanos merecen un gobierno que cumpla, que no use los ideales del pueblo como herramienta electoral. La crisis actual es una oportunidad que tenemos para que la cuarta transformación corrija el rumbo, que dialogue con la sociedad y que restaure la fe en sus promesas. Si no lo hace, corre el riesgo de convertirse en una repetición de los gobiernos que criticó, traicionando la esperanza de millones que creyeron en su proyecto de transformación. Hemos analizado un panorama crítico de la política mexicana en donde las promesas de cambio chocan con las realidades de autoritarismo, de corrupción y traiciones. El movimiento del 68, que solamente buscó democracia y libertad, parece traicionado por líderes que hoy replican las prácticas que antes combatieron. La elección del Poder Judicial con un costo de 23,000 millones de pesos y una participación esperada del 10% refleja la desconfianza ciudadana. Las promesas rotas de Claudia Sheinbaum a la coordinadora, los lujos de Gerardo Fernández Noroña, la riqueza inexplicable de Arturo Ávila y el huachicoleo de la Guardia Nacional en Guanajuato exponen las contradicciones de la 4T. Según el índice de percepción de la corrupción, en el 2024 México sigue estancado en el lugar número 126 y la percepción de impunidad crece. La cuarta transformación tiene que enfrentar estos problemas con transparencia y obviamente con rendición de cuentas para los ciudadanos mexicanos, no con retórica. Los ciudadanos merecen un gobierno que cumpla, no uno que use los ideales como si fuera moneda de cambio. La memoria de 1968 nos recuerda que la democracia se construye, sí, con participación y vigilancia, no con promesas que están vacías o huecas, que no tienen sentido. México está en una encrucijada. O corregimos el rumbo crítico investigando la corrupción interna y cumpliendo con los sectores como los maestros, o México se va a convertir en una repetición del pasado que tanto criticó. Exijamos un país en donde los ideales de la justicia, la libertad y la transparencia no sean solamente palabras, sino realidades que sean palpables. La lucha por un México mejor no puede terminar porque nos toca a todos los ciudadanos y gobernantes y a nosotros nos toca hacer la realidad con acciones concretas. Gracias por acompañarme en este análisis. Sigamos cuestionando, sigamos exigiendo, sigamos construyendo un país donde la democracia y la justicia no sean solamente sueños, sino que sean derechos garantizados para todos los mexicanos. El futuro de México depende de nuestra capacidad para mantener vivos los ideales del 68 y transformarnos en un presente digno. Bienvenidos al canal de Fer Valdés.
Hoy, 25 de mayo del 2025, desde un México asfixiado por la demagogia, desmontaremos las mentiras de un gobierno que promete utopías, pero solamente entrega miseria, inseguridad y retroceso. Morena y su cúpula con tendencias centralistas que rayan en el autoritarismo han traicionado al pueblo. En estos minutos que voy a estar aquí con ustedes expondremos la ineptitud, el cinismo y la incapacidad de este régimen para cumplir sus promesas. Vamos a hablar desde acarreos descarados hasta el colapso económico. La evidencia es abrumadora. Este gobierno no trabaja, solamente miente y nos lleva al abismo. Según el INEGI, el 38% de los mexicanos vive en pobreza, mientras que Morena presume una transformación que solamente beneficia a sus allegados. La inflación, la violencia y la corrupción son el verdadero rostro de este sexenio. Claudia Sheinbaum heredó un país en crisis, sí, pero lo está hundiendo aún más con políticas improvisadas y una narrativa que está desconectada de la realidad. Hoy, con datos duros y hechos verificados, vamos a desnudar la farsa de un gobierno que se dice del pueblo, pero sirve a sus propios intereses. El Domingo Negro, convocado por la resistencia civil activa y pacífica en 45 ciudades del país y el extranjero, es un grito de hartazgo. México no se rinde y nosotros tampoco. Prepárense para estos minutos de verdades incómodas que Morena no quiere que escuchen. Comencemos. En Baja California, Morena montó un espectáculo patético que retrata su desesperación. En el aeropuerto de Ensenada, organizaron acarreos masivos de militantes para simular apoyo a la gobernadora Marina del Pilar. ¿Por qué este circo? Bueno, porque más del 60% de los bajacalifornianos exigen su renuncia. Las sospechas sobre los nexos de Marina con el crimen organizado no son nuevas. El semanario Z reportó que tanto ella como su esposo, Carlos Torres, perdieron sus visas de Estados Unidos, una medida que suele estar vinculada a investigaciones bastante serias. En lugar de transparentar estas acusaciones, Morena recurre a las tácticas priistas de antaño, llenar plazas con acarreados para fingir respaldo popular. Este show mediático no engaña absolutamente a nadie. Los ciudadanos de Baja California están hartos de una gobernadora que no da un solo resultado y cuya administración está marcada por la opacidad. Según el semanario Z, los índices de violencia en el estado han aumentado un 15% en 2024, con Tijuana y Ensenada como epicentros del crimen. Mientras, Marina del Pilar evade las críticas y se refugia en eventos orquestados. Este no es un gobierno que rinde cuentas, es uno que monta escenarios para tapar sus fracasos. ¿Cuánto tiempo más vamos a tolerar estas farsas? Los mexicanos merecemos líderes, pero líderes que enfrenten la realidad, no que la maquillen con acarreos y discursos vacíos y huecos. La conferencia del episcopado mexicano lo dijo muy bien y sin rodeos. El crimen organizado está tan infiltrado en México que es casi imposible no toparse con él. Mientras el gobierno manipula estadísticas para presumir una falsa pacificación, la realidad es realmente aterradora. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2024 se registraron 30.968 homicidios dolosos, un promedio de 85 diarios. Las extorsiones y los secuestros también van en aumento, con un incremento del 12% en denuncias, según México Evalúa. En estados como Michoacán, Guerrero y Zacatecas, el crimen controla territorios enteros, mientras que las autoridades federales insisten en que todo está bajo control. Esta narrativa es una burla para los ciudadanos. La Guardia Nacional, aquella que prometió ser la solución, está desbordada con solamente 120,000 elementos para un país de 130 millones de habitantes. Los cárteles no solo trafican drogas, sino que también extorsionan negocios y controlan rutas clave, según un informe del diario El País. Morena prometió seguridad, pero solamente nos está entregando excusas. Las familias mexicanas viven con miedo, mientras que el gobierno celebra avances que solamente existen en sus reportes de caricatura. Este no es el México seguro que nos prometieron ni el que nos merecemos. Es un país donde el crimen manda y el gobierno se hace de la vista gorda. ¿Cuántas víctimas más se necesitan para que Morena admita su fracaso? La economía mexicana está en caída libre y Claudia Sheinbaum parece no notarlo.
En la primera quincena de mayo del 2025, la inflación alcanzó el 4.22%, superando el rango objetivo del Banco de México del 3 más menos 1%, según los datos del INEGI. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público todavía tiene el descaro de decir que los mexicanos podemos soportar esta carestía porque, dijeron ellos, tenemos ahorros. ¿Ahorros? El INEGI reporta que el 61% de los hogares no tienen la capacidad de ahorro y el poder adquisitivo ha caído un 8% desde 2022. Los precios de la canasta básica han subido un 15% en un año, según la Profeco, golpeando a las familias que apenas sobreviven al día, mientras el crecimiento económico es solamente un espejismo. El Fondo Monetario Internacional proyecta un raquítico 0.2% para 2026, después de una contracción del 0.3% en 2025. Sheinbaum heredó un país en crisis, sí, pero su gestión agrava el problema con políticas improvisadas y una desconexión total de la realidad. La Secretaría de Hacienda habla de resiliencia económica, pero los mexicanos no comemos discursos ni comemos resiliencia. Este gobierno vive en una burla, ignorando que millones no llegan a fin de quincena. ¿Dónde carajos está el primero los pobres que tanto pregonan? Es hora de que estas personas conozcan la realidad. Mientras los mexicanos estamos enfrentando transportes públicos deficientes y carreteras inseguras, Adán Augusto López, exsecretario de Gobernación y actual senador de la República, le facilita vuelos privados a su amigo Miguel Ángel Yunes desde Toluca hasta Veracruz. ¿El motivo? Evitar que la gente lo confronte y le grite traidor. Según una investigación de Reforma, estos vuelos operados por empresas privadas han sido recurrentes y están envueltos en la opacidad total. Este es el colmo de la hipocresía. Un gobierno que presume austeridad, consiente a sus aliados con lujos que los mexicanos comunes no podemos ni siquiera soñar. Mientras el precio del combustible sube un 10% anual, según Pemex, y el transporte público colapsa en estados como Veracruz, los amigos de Morena viajan como reyes. La austeridad republicana de Andrés Manuel no es más que una farsa. Estos privilegios no solamente son una bofetada a los ciudadanos, sino que también son una traición a los principios que Morena dice defender. ¿Se acuerdan que dijeron que tenían principios? ¿Cómo carajos justifican estos excesos mientras el país se hunde en la pobreza? Los mexicanos merecemos realmente un gobierno que predique con el ejemplo, no uno que esté utilizando nuestro dinero para financiar los caprichos de sus compadres. Birmex, la empresa estatal encargada de la compra de los medicamentos, es un monumento a la corrupción. Prometieron transparencia en las compras, pero hacen exactamente lo opuesto. Lanzan convocatorias muy bien amañadas que terminan cancelando por irregularidades y luego compran medicamentos a empresas de sus amigos a precios inflados. Según Animal Político, en el 2024 el 70% de las adquisiciones de Birmex se hicieron por adjudicación directa, es decir, sin licitaciones públicas. El resultado es devastador. El desabasto de medicamentos en hospitales y clínicas públicas alcanzó el 40% según un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Mientras, los pacientes sufren por falta de insumos básicos, pero los compadres de Morena hacen negocios millonarios con nuestros impuestos. Por ejemplo, en 2023 Birmex compró medicamentos oncológicos, o sea, para cáncer, a una empresa ligada a un exfuncionario morenista a un costo 30% superior al del mercado, según Milenio. Y esto no es un error, es un esquema deliberado de enriquecimiento, porque solamente es un ejemplo que les muestro. La salud de los mexicanos no es prioridad para este gobierno. Su prioridad son los contratos a modo. ¿Cómo pueden hablarnos de transformación cuando están condenando a los enfermos a la muerte? Los ciudadanos estamos pagando el precio de su corrupción y es hora de decir basta. En el Congreso de Baja California, el diputado morenista Dani Fidel Mogollón dejó a todos atónitos al defender a Marina del Pilar. Y lo hizo con una declaración escandalosa. Él dijo: conozco gente de lo peor que tiene visa, que se dedica al narcotráfico, que se dedica a la trata y tienen visa. Así lo reportó el semanario Z durante un debate sobre la revocación de la visa de la gobernadora y su esposo, Carlos Torres, por parte de Estados Unidos. En lugar de aclarar las graves acusaciones sobre los nexos de Marina con el crimen organizado, Mogollón admite que el narco opera con impunidad y hasta presume de conocer a criminales con visa. Este cinismo es la radiografía de un gobierno que está normalizando lo que es indefendible. Las sospechas sobre Marina no son menores. La DEA ha señalado a Baja California como un corredor clave del narcotráfico y la revocación de su visa no es un trámite menor.
En lugar de estar rindiendo cuentas, Morena está cerrando filas y justifica lo injustificable. Este no es un gobierno que lucha contra el crimen, es uno que lo está minimizando. ¿Cómo pueden mirar a la cara a los mexicanos después de estas declaraciones tan cínicas? La ciudadanía merecemos respuestas, no excusas vergonzosas. Morena ha cruzado todas las líneas. Usa a los siervos de la nación para repartir acordeones oficiales y manipular la elección judicial. El INE está estimando una participación de apenas 5 al 10% según su reporte de mayo del 2025, lo que refleja el desinterés ciudadano en esta farsa de la elección al Poder Judicial. La Resistencia Civil Activa y Pacífica, el RECAP, ha convocado al Domingo Negro, una marcha en más de 45 ciudades en México y el extranjero para rechazar este atropello. Según El Financiero, la reforma judicial busca imponer jueces leales a Morena, no garantizar justicia. Si la elección no alcanza los 36 millones de votos que obtuvo Claudia en el 2024, ¿cómo van a poder sostener su narrativa de mandato popular? ¿Cómo van a poder decir que la gente pidió esta reforma? Las proyecciones más optimistas no llegan ni siquiera a 20 millones, según dijo Consulta Mitofsky. Este gobierno no está respetando la voluntad ciudadana, la está manipulando. Los siervos de la nación, que deberían de servir al pueblo, son ahora operadores políticos y electorales de Morena. Esto no es un ejercicio democrático, es un intento descarado de controlar el poder judicial. Los mexicanos no nos vamos a dejar engañar. El Domingo Negro es un grito de resistencia contra un régimen que quiere perpetuarse a costa de nuestras libertades. Morena prometió un crecimiento económico del 6%, pero la realidad es un golpe bastante duro. En 2025 la economía mexicana se va a contraer un 0.3% y para 2026 se proyecta un crecimiento de apenas el 0.2%, según el Fondo Monetario Internacional. La pobreza está aumentando al 38% en 2024, según el Coneval, y el empleo informal supera el 65%, dijo el INEGI. Claudia Sheinbaum llegó con grandes promesas, pero su gestión agrava la crisis con políticas erráticas. La Secretaría de Hacienda admite una coyuntura compleja, así le llaman, pero ofrece el consuelo vacío de que abre oportunidades. ¿Oportunidades para quién? Realmente no es para los 48 millones de mexicanos en pobreza, ni siquiera para los que enfrentan un aumento del 15% en la canasta básica, según la Profeco. Este gobierno vive en una fantasía, desconectado de las familias que no pueden llegar al final de la quincena con dinero. La cuarta transformación no es ningún progreso, es un retroceso. México merece una economía que funcione para todos, no solamente para los aliados y los compadres de los líderes de Morena. ¿Hasta cuándo vamos a seguir pagando el precio de todas estas promesas rotas? Pemex es el emblema del desastre de Morena. En el sexenio pasado acumuló pérdidas por 1.2 billones de pesos según sus reportes financieros del 2024. El huachicol está descontrolado, con un aumento del 20% en tomas clandestinas desde 2020, según la Guardia Nacional. La extracción de crudo cayó a 1.6 millones de barriles diarios, un nivel de 1990, de acuerdo con la Secretaría de Energía. Morena presume soberanía energética, pero Pemex es un pozo que no tiene fondo y que pagamos todos los mexicanos. En 2024 el gobierno destinó 200 mil millones de pesos para rescatar a la empresa, según El Economista, mientras los hospitales carecen de recursos. La corrupción en Pemex no se está deteniendo. Los contratos a empresas fantasmas y los desvíos millonarios son la norma, según las auditorías de la Auditoría Superior de la Federación. Y este no es el orgullo nacional que nos prometieron, es un saqueo disfrazado de patriotismo. Los mexicanos merecemos una empresa petrolera eficiente, no un barril sin fondo que financie la ineptitud de este gobierno. ¿Cuándo van a poner fin a este desastre? El sistema de salud mexicano está en ruina, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos. 99 hospitales del IMSS Bienestar no tienen quirófanos operativos. Y el desabasto de medicamentos afecta al 40% de los pacientes en todo el país. Sin embargo, hay presupuesto para imprimir acordeones electorales y financiar la farsa de la elección judicial. Por si fuera poco, México ni siquiera produce el maíz que consume. Por primera vez en 30 años importamos el 45% de nuestro maíz, según la Secretaría de Agricultura. Un retroceso, ahora sí, histórico para un país con una vocación agrícola. En 2024 la producción nacional cayó un 10%, mientras que los precios del maíz subieron un 12%, según el INEGI. Este gobierno prometió autosuficiencia alimentaria, pero nos está condenando a la dependencia. Mientras, Morena se enfoca en controlar elecciones en lugar de estar resolviendo la crisis.
La salud y la alimentación son derechos, no privilegios, pero este régimen los pisotea. ¿Cómo carajos nos pueden hablar de primero los pobres cuando los enfermos no tienen siquiera medicinas y las familias no tienen qué comer? México merece un gobierno que cumpla, no que nos esté hundiendo en la miseria. El país, México, está al borde del colapso y Morena sigue cantando loas a una transformación que solamente existe en su propaganda. Desde los acarreos de Ensenada hasta el desastre de Pemex, la inflación descontrolada, la violencia imparable y el abandono de la salud, este gobierno nos demuestra todos los días su incapacidad. Sus tendencias centralistas, su obsesión por controlar el poder judicial y su desprecio por la ciudadanía nos recuerdan los peores momentos de regímenes autoritarios del PRI. Precisamente, según el INE, la participación en la elección judicial no va a superar el 10%, una bufetada al supuesto mandato popular de Morena. El Domingo Negro, convocado por RECAP en 45 ciudades del país y el extranjero, es un grito de resistencia contra un régimen que está mintiendo y que manipula. Los mexicanos estamos hartos de un gobierno que protege a sus amigos, que normaliza el crimen y que nos está condenando a la pobreza eternamente. Claudia Sheinbaum y su equipo no solamente han fallado, han traicionado la esperanza de millones de mexicanos. Pero el pueblo no se puede rendir. Las marchas, las voces en las calles, la indignación colectiva son la prueba de que México sigue vivo. Despierten, mexicanos. No permitamos que nos sigan engañando con promesas vacías y con estos shows mediáticos. Nos vemos el día de mañana en el canal de Fer Valdés para seguir exponiendo la verdad de lo que sucede en México.